me dio el visto bueno el encargado, vamos a pasar clase, me va a dar el horario de laboratorio toda la mañana, o sea, de 8 hasta 12:30, 12. ¿Ya? Y segundo, vamos a hacer 4 laboratorios el día viernes 29 y con el otro grupo que sería el 5, y vamos a ver los laboratorios de, el primero del peso específico, este de penetración, punto de ablandamiento y punto de inflamación. ¿Ya? Eso vayan anotándolo. Ya les voy diciendo, esos laboratorios son los que vamos a ver en las clases presenciales de laboratorio. ¿Ya? Peso específico, penetración, punto de ablandamiento y punto de inflamación. ¿Qué día, disculpe, Auxi? Ya saben, los días viernes. Ya quedamos en la reunión viernes sí, otro viernes no, inclusive han puesto su nombre en la lista. Ahora, el horario para los que no vayan a asistir al laboratorio presencial, queda el horario de 16:45 a 18:15. ¿Ya? Ese horario va a quedar ahí nomás. Entonces, ahí vamos a seguir avanzando los laboratorios correspondientes. Bien, sin nada más que agregar, entonces vamos a comenzar. Nosotros en el laboratorio vemos lo que respecta a los asfaltos normales o convencionales. Si bien también estos ensayos son válidos o aplicados para asfaltos modificados, ¿ya? La muestra que me van a proporcionar en el laboratorio de carretera va a ser un asfalto grado 60-70 de penetración, que es lo que hoy les voy a enseñar cómo se identifica eso. Para caracterizar los asfaltos es necesario conocer su consistencia a distintas temperaturas, puesto que son materiales termoplásticos que se licúan gradualmente al calentar, o sea que se van haciéndose fluidos a medida que nosotros lo vamos calentando. Consistencia es el término utilizado para describir el grado de fluidez o plasticidad del asfalto a cualquier temperatura dada. Para poder comparar la consistencia de un cemento asfáltico con otro, es necesario fijar la temperatura de referencia. Si se pone al aire el cemento asfáltico en películas delgadas y se le somete a un calentamiento prolongado, como por ejemplo cuando se mezcla con agregado, el asfalto tiende a endurecerse y aumentar su consistencia. Se permite un aumento limitado de esta, por lo cual un control no adecuado de la temperatura y del mezclado puede provocar un daño al cemento asfáltico, tanto como en el servicio como en el camino terminado. Que eso vamos a ver en el ensayo de película delgada. Cómo el proceso de sobrecalentar el asfalto a temperaturas elevadas me produce un desgaste en el mismo asfalto. Los cementos asfálticos convencionales se designan por la letra CA y se elaboran a partir de una combinación de asfaltos refinados de consistencia apropiada para trabajos de pavimentación. Se clasifican según su grado de dureza o consistencia, lo cual se mide a través de un ensayo de penetración en décimas de milímetro. Es así que podemos distinguir los asfaltos tipo CA 40-50, CA 60-70, CA 80-100, CA 120-150, entre otros. CA significa obviamente cemento asfáltico. 40-50 o 60-70, 80-100 es el resultado que se espera en el ensayo de penetración. 40 décimas de milímetro como mínimo, 50 décimas de milímetro como máximo. ¿Ya? Todos estos ensayos, todos los asfaltos convencionales, su nomenclatura está especificada en función al ensayo de penetración. Aquí otra vez podemos ver los tipos de asfalto que hay. 40-50, 60-70, 80-100, no es 85-100. Los colombianos usan 85-100. 120-150, 200-300. ¿No?
Obviamente que los asfaltos 200, 300 tienden a ser los más blandos porque penetra más distancia la aguja al momento del ensayo. ¿Ya? El grado más duro de asfalto sería un 40-50, que a una temperatura ambiente es bastante duro. Y el que más se tiende a utilizar sería el de 80-100. O se usaba antiguamente, el más común era trabajar con 80-100. En Santa Cruz, un 60-70 funciona bien, ¿no? Dependiendo también la zona donde lo van a colocar. Pero hablamos de la ciudad precisamente, con 80-100, queda muy bien. Si es una zona más cálida, entonces ustedes tendrán que usar un 40-50. Peor si estamos hablando de una pista de aterrizaje. ¿Ya? El cemento asfáltico empleado en mezclas asfálticas elaboradas en caliente será seleccionado en función de las características climáticas de la región y de las condiciones de operación del agua. Mucho influye el tránsito de diseño, ¿ya? Que en este caso más que todo va determinado por la cantidad de vehículos que van a pasar. En ese caso ustedes saben o ya han llevado en carretera 2 de que un vehículo... ¿Les explica eso el doctor Hurtado? De que un vehículo de alto tonelaje equivale a más peso que un vehículo sencillo, equivale a más pasado. Todavía no nos ha explicado eso. ¿Me explica eso? Todavía. Ustedes diseñan en base a un camión modelo de que supuestamente la carga por eje es de 80 kilonewton. ¿Ya? Si es mayor a eso el peso del vehículo que ustedes están llevando, entonces se transforma y se convierte. Si es menor, por ejemplo, si es un vehículo liviano, entonces va a significar que, por ejemplo, un vehículo de estos Corolla, de estos de taxi, comparado con un tráiler, genera, bajo la norma de Astron, generaría el mismo desgaste 1.300 pasadas de esos vehículos pequeños, comparado con un tráiler de lo que ustedes conocen, lo que llaman container, ¿ya? Entonces, eso es la equivalencia que se ve en carretera 2, está en el libro del ingeniero, si pueden leerlo. O sea, Pregunta, Ausi. ¿ya? Aquí estamos viendo el PEN 200-300 y ¿qué significa PEN? Los colombianos utilizan, su nomenclatura sería penetración 200-300, penetración 40-50, lo mismo que el americano usa CA, ¿ya? Y aquí nosotros, como todo está basado en la norma americana, sería CA 60-70, CA 40-50. La norma colombiana está colocada como es Eso es 40-50. la densidad del pavimento, ¿no? Penetración está referido al grado de penetración. PEN significa penetración. Los americanos, su nomenclatura es esta. CA significa cemento asfáltico, 40-50. Si es un asfalto modificado, su nomenclatura es PG, ¿ya? Si es un asfalto diluido, depende del tipo de curado, puede ser rápido o medio, entonces estará RC o RM. Eso de los asfaltos diluidos ya se los había explicado antes de clase. Ahora, los asfaltos convencionales, aquí en Bolivia, como es la norma, es una copia fiel de la americana, entonces igual trabajamos con CA 40-50, CA 60-70. Grado de penetración esperado por ese asfalto. Mínimo 40, máximo 50. Si fueron 60-70, mínimo 60, máximo 70. Los colombianos, y si no me equivoco, igual los venezolanos, bueno, los venezolanos hicieron primero su norma y los colombianos la copiaron. Entonces sería PEN 40-50, PEN 60-70, que son los asfaltos convencionales, ¿ya? Ahora estábamos en esto del tráfico de diseño. Entonces, una carretera, si tiene alto tráfico, obviamente el número de ejes equivalentes a 80 kilonewton va a ser mucho mayor. En este caso, por ejemplo, cualquier carretera interdepartamental que van varios vehículos pesados, entonces va a tender a ser mayor a 5
millones de pasadas cuando hacen el diseño. Entonces, en una zona como la de Santa Cruz, ¿ven? Mínimo van a tener que usar un 60-70 como mínimo. En una zona más fría, entonces ya podrían usar un 80-100 o podrían mantener el 60-70. Si el número de pasadas es menor, entonces se puede, dependiendo si la zona es fría, entonces tratar de usar un cemento asfáltico un poco más alto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Perdón. ¿ya? Respecto a precio, ¿cómo varía el precio dependiendo del pavimento? ¿Su penetración más alta es más, mientras más alta la penetración, más caro? No, el precio del cemento asfáltico convencional es prácticamente casi nada. O sea, si lo llevamos a barril, no haría ni $10 por barril. ¿Ya? Obviamente que cuesta más hacer uno de penetración ¿qué se llama? Más bajo. O sea, un 40, 50, un 60, 70 cuesta más hacer. Es un poquito más caro. Pero si lo llevamos, por ejemplo, un barril de 200, porque te lo traen en barril. Entonces, 200 litros, $10 más, si lo llevan a precio por litro, técnicamente es poco. Es que no es mucha la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos una fábrica en Cochabamba, pero el petróleo que se extrae de Bolivia no es muy bueno. Entonces, si no me equivoco, creo que 150 es la penetración máxima que pueden hacer acá. No alcanza, no funciona para nada, salvo tal vez para hacer eh, echarle un emulsionante o hacerlo diluido y trabajarlo como riego de liga. Pero así el asfalto que hay aquí, o sea, boliviano, no funcionaría para ponerlo en obra para hacer carretera. Por eso que se termina comprando asfalto ruso. Gazprom, algo así se llama la marca rusa que distribuye asfalto aquí en Bolivia. ¿Algo más que quieran preguntar antes de continuar? Respecto a los fallos que puede tener un pavimento flexible, estaba escuchando, no sé, quiero saber si está bien esto, pero hay dos tipos de fallo que puede tener un pavimento flexible con una antigüedad menor a 5 años. Eh, si se calculó bien el peso, pero no se puso el pavimento correcto, falla como si fuera una goma, o sea, como si aplastaran arcilla, digamos. Se huellea. ¿A qué se refiere con el peso? Si un tráiler pasa por una calle que era diseñada para autos, se huellea. Si falla por temperatura. Pero si falla por peso, Por más que sea, como le explico, por más que tenga el mejor asfalto que usted tenga, si se diseñó para vehículos de bajo tráfico, los espesores son delgados. Entonces sí se va a hundir. Ahora, los espesores son más gruesos cuando se diseñan para tráfico pesado. Entonces sí o sí. Sí, por eso es que casi no hay calles aquí en Santa Cruz que sean de pavimento flexible. Todas tienden a ser de hormigón armado para evitar esa susceptibilidad. Ahora, la de la temperatura es lo que nosotros tenemos que controlar. ¿Ya? No podemos, por ejemplo, ¿cuánto alguien conoce toda esta zona del Chaco que es Camiri, Abapó? Conocen, ¿no? sí, sí, La temperatura ahí, ¿cuánto llega? sabe llegar a Sobrepasa los 40. 45. Ya 45. Ahora imagínense, la de la carretera es más que el ambiente. Entonces, Así, ahí un asfalto 80-100 no va a funcionar. Ya va a empezar a hacerse medio fluido la mezcla y se va a bollar directamente. Ahora, ahí se trata de usar un 40-50. Si aún así ese no funciona, o sea, no cumple con la estabilidad de marcha mínima, ya se tiene que buscar un asfalto modificado, que sea más rígido, pero que no me pierda, que no se oxide tan rápido. No es bueno tampoco que sea muy rígido, ¿ya? Porque se supone que lo ideal es que el pavimento sea flexible, pueda recuperar la deformación que sufre una vez se la carga.
No sé. Está bien lo que maneja el criterio, pero como le digo, aquí en Santa Cruz difícilmente se va a pavimentar una calle con mezcla asfáltica, ¿ya? No sé si pudieron ver cuando se vació lo que es lo del BTR, el primer anillo. Todavía estábamos yendo a la universidad aquella época, cuando se estaba vaciando. No sé si alguno pudo apreciar. Es pavimento rígido ahí, ¿no? La parte del BTR es rígida, porque la carga va a ser fuerte. Pero al otro lado sigue siendo flexible, ¿no? Las otras vías, en la mayoría de los tramos. El tramo que viene de, que ustedes bajan de la universidad hacia la Niño Jesús, es pavimento flexible. Ahora, del tramo que ustedes van del mercado de la Ramada hacia el primer anillo de la Viegma, ahí ya todo es pavimento rígido. Pero hay partes del BTR que han vaciado pavimento flexible. Obviamente que los carriles donde no hay mucha carga concentrada, es pavimento flexible. Pero el carril del BTR sí o sí es pavimento rígido. ¿Cuánto es el grosor del pavimento flexible? ¿Entre cuánto y cuánto varía? Porque sé que no es mucho. El mínimo que se establece por norma es 5. Ahora, el ingeniero Hurtado, van a ver, avanza algo que él le llama paquete económico Cambita de 3 pulgadas, no de 3 pulgadas, de 3 centímetros. Y yo una vez tuvimos una charla una vez sobre ese tema, pero yo le dije, primero que había que respetar la norma y segundo, que las mismas ecuaciones se hicieron pensando o se diseñaron sabiendo de que el mínimo iba a ser de 5. Entonces, si uno baja ese valor y le quiere dar de 3, técnicamente ya es un tratamiento superficial. Entonces, lo mínimo tendría que ser 5. Si en el diseño te salen 15 o un poco más, ya obviamente preferible es adoptar un pavimento rígido. Sí, porque el pavimento rígido empieza en 15, ¿no es? Eh, Podría ser menos dependiendo del tráfico, pero lo que tiene la alcaldía normal es 15 en calle, 20 en avenida. Sin necesidad de Porque hacer un estudio, adoptaron eso directamente. 15 en creo calle que, y 20 en avenida. creo que en pistas, o sea, vi un librito de aeropuertos y el diámetro para la pista de Santa Cruz creo que es de 40 centímetros y debería ser como de 60, algo así. Y es peligroso, pues, porque con el peso de los Eso, aviones las placas se separan. eso está en función al peso del avión que vaya a aterrizar, ¿ya? Cuando se diseña la pista. Ahora, si se puede, como quieren hacer, obviamente van a empezar a venir aviones más pesados, entonces se tiene que hacer un refuerzo o cambiar toda la pista. En el caso del Trompillo, que es pavimento flexible, ahí no sé cuánto será la verdad el espesor, pero seguía funcionando porque una vez nos tocó hacer vía Beckerman con el laboratorio de ingeniería civil y estaba en óptimas condiciones la pista del Trompillo. Como ahí solo van avionetas y antes estaba diseñado para un Boeing 737, entonces ya ahorita el peso que le transmiten las avionetas no genera fricción sobre la pista. Pero igual cuando si van a salir por carretera, llevan una materia que es aeropuerto. Ahí se ve un poco los criterios que se utilizan y siempre está ubicado en función al avión de referencia. O sea, el avión máximo que se pretende que se cargue en ese aeropuerto. Lo mismo que acá serían los vehículos, allá manda el avión. Los aeropuertos que no son internacionales, entonces están diseñados como como por decir, pues, el avión más pesado, un Boeing 37, no, como es 737. Entonces, se diseña en función al peso que transmite ese avión. Disculpe, Ausi, ¿y cómo se da cuenta uno cuando es pavimento flexible o rígido? Cuando está ahí frente. Esa pregunta creo que con solo verlo uno se da cuenta.
El rígido es concreto y el flexible es negro, y el rígido Es está negro. por carpeta y Adem- el flexible ah, está una sola Además, tira. el rígido tiene unas juntas negras cada 2, 3 metros. Muchas gracias. Tema quería tocar con el ingeniero, pero ya que lo estamos viendo ahorita, eh, hablaba yo el otro día con un ingeniero porque yo vi el vaciado del tercer anillo interno entre La Roca y Coronado y la que pasa por la Abasto, ¿no? Se pavimentó y yo estaba todavía, hace 5 años se pavimentaba eso. Y Ya. lo vaciaron, o sea, se hizo bien el trabajo, se aplanó bien, se puso capa base, todo bien ahí. Pero el problema fue que lo vaciaron y 3 semanas después hicieron el corte y empezaron a rellenar juntas con alquitrán y me decía, eso está mal por dos razones. Uno, el corte debe hacerse 3 horas después del vaciado cuando ya puedes pisarlo, porque una vez seca, ya el cemento fraguó y se acostumbró a esa forma, por decirlo así. O sea, obviamente el término técnico sería como que adoptó esa mecánica. Cuando vos cortás algo, cambias la mecánica del sólido. Es que a los 21 días ya está casi totalmente endurecida, entonces Exacto. no tiene mucho sentido. En realidad se debería cortar al otro día, por lo menos. Yo he visto que se corta al otro día, la Y la junta. otra dice, el corte se hace de 2 tercios o sea, entre 2 tercios y un poquito más. El corte no debe atravesar la placa porque se va a fragmentar, o sea, las placas van a actuar individualmente y no se quiere Sí, eso. es lo que pasa, por ejemplo, en Por el la segundo anillo ha zona pasado eso. de tercero, por ejemplo, si ustedes van de tercero por la parte de atrás de tránsito, o sea, hacia la EMI, ahí algunas veces no tienen cuidado con el corte. Entonces, ahí, por ejemplo, la separación por las vibraciones de los vehículos y más que de un costado no hay cordón, es de casi 2 pulgadas. Entonces se van separando las placas con las cargas. Y eso está mal, ese es un problema que tiene la alcaldía, que tampoco le hace un mantenimiento adecuado a la junta. Dice Y que eso es lo malo. dice que al principio del pavimento, cuando se empezó a implementar pavimento rígido, se vaciaba por carpeta, o sea, vaciaban un pedazo, ponían una lata, vaciaban otro pedazo y así, porque no, o sea, no sabían que se tenía que cortar. Y el problema de eso es que actúan individualmente y desde ese entonces, en las juntas de constructiva, o sea, cuando no ve que viene un camión y vacían de noche y sí o sí van a llegar hasta cierto lugar, no lo van a acabar todo en una noche. Claro, no pueden Entonces, pasar todo. cuando terminan de vaciar, se colocan unos fierros de gruesos, creo que de 3 pulgadas, Sí, bien gruesos. uno rojo, sí, Ujú. en Y la junta constructiva. a eso se les coloca un tubo y encima con ese tubo ahí puesto al fierro recién se vacía para que actúen individualmente, pero no generen ese desfase entre placa y placa, digamos. Esas cositas, sería bueno verlo en un laboratorio solo para eso, aquí virtual, porque no lo saben, salen y no lo saben. Eso la verdad tampoco lo enseña. Ese tema yo era así como usted, lo toqué un día al ingeniero y hablamos de eso porque lo que le cuento es que yo hablé con la ingeniera cuando yo era estudiante de la materia. Ya cuando fui a auxiliar con ninguno toco ningún tema. Más ni siquiera, solo hablarlo para pasar la nota. Eh, Eso lo colocan, lo vi en el Urubó y lo vi en el BTR, lo de los Sí, fierros. sí, aquí Son hicieron unos, eso. La que pasa en el BTR hasta igual, Puerto Esmeralda, ¿no? Sí, se se hizo eso. coloca, se Eso sería bueno coloca. verlo, eso es importantísimo eso. Cuando se corta, las juntas que se ponen, el tratamiento que se le hace a las orillas, porque no es nomás poner el cordón, hay pasos a seguir. El tema es que a veces le toca al ingeniero hacer una visita y los lleva a campo, pero no siempre coincide la pavimentación con el ciclo de semestre o el ciclo donde él evalúa donde quiere avanzar eso. A nosotros nos llevó al BTR. Es más, nos dio como tarea eso, que hagamos una investigación del BTR, los ítems, todo eso. Nosotros teníamos que ir constantemente a preguntar, ver los vaciados, sacar fotos, ir a preguntar qué tipo de hormigón es, preguntar sobre el asfalto, ver las máquinas. Entonces,
Pero después, el año pasado, como no, con la pandemia, capaz no sé si hubo alguna pavimentación, entonces no creo que hayan visto. Después se sabe llevarlos igual. No sabe, a nosotros nos llevaba al BTR, ahí nos tomaba examen, horario de clase. El anterior semestre los llevó, no recuerdo a dónde, a ver una pavimentación. Pero en los pavimentos de calles de la ciudad no lo hacen eso. Así que de todas maneras no lo aprendieron. Ese es el problema. Ajá, porque nunca dejan, digamos que está sobre una avenida, nunca dejan los Tendría que, fierros para sí, meter sí, la calle, digamos. el de la avenida tendría que dejar los fierros para que se conecte con el de la calle. Tendría que ser Exacto, así. pero nunca se hace. En el BTR, yo lo seguí el BTR de la Landívar, lo seguí el proceso, iba casi todos los días, hasta la Uruguay. Entonces fui viendo hartas cosas, iba preguntando, los topógrafos, todo. Pero también a veces depende mucho la voluntad de uno, porque no siempre al ingeniero o al docente, o sea, lo primordial que tiene que explicarle es que aprenda a calcular los espesores, porque el ingeniero eso es lo que tiene sí o sí que dominar, o sí saber. Entonces, a veces no le alcanza el tiempo. Peor al ingeniero Valdivieso que da clases en la noche. En cambio, el ingeniero Hurtado todavía tiene un poco más de voluntad y busca un pavimento o algo para llevar. Aquella vez nos tocó al pelo el BTR, pero es de a poco. Eso háblenlo, apúrenlo a veces con el avance. Lo malo es que él vuelve, es repetitivo, vuelve. Si aparecen dos personas con la misma duda, dos clases seguidas, vuelve a repetir. Traten de apurarlo y coméntenle sobre esas cosas, porque él así se va a poner a hablarles de eso. Yo era así, igual como usted, y cada cosa que veía, iba y le preguntaba en clase, a veces nos quedábamos los viernes hasta las 5, 5:30 de la tarde. Nos poníamos a hablar con él. Ya, pero eso tienen que hablarlo con. Bien, continuando entonces, este punto de el tipo de asfalto que hay que usar, creo que quedó claro o no. Viene en función a la temperatura y en función al tráfico que va a pasar, ¿ya? Miren, si se fijan, lo mínimo que Ok. tendría que usar es un 60-70, ¿ya? Ahora, si es muy caliente en la zona, entonces ustedes van a tener que tratar de usar un 40-50. Y si el 40-50 tampoco cumple, por ejemplo, cumple con los ensayos que vamos a ver ahorita, pero en el Marshall me da cualquier cosa o es muy bajo, entonces va a tocar comprar un modificado, no queda de otro. Y esto es lo que les quería mostrar, los ensayos que se tienen que hacer y lo que tienen que cumplir, ¿ya? Siempre predomina el ensayo de penetración, 25 grados, 100 gramos y 5 segundos. Esa es la penetración normal o el método o el estándar, ¿ya? Después, en función, por ejemplo, en zonas frías hay otro valor, en zonas calientes hay otro valor de penetración. Se puede solicitar y cambiar las condiciones del ensayo. Pero las condiciones normales para el ensayo de penetración son estas: 25 grados centígrados, 100 gramos de carga y 5 segundos de tiempo de ensayo. Y se lee en décimas de milímetro. Si se fijan, grado de penetración, un 40-50, mínimo 40, máximo 50. Un 60-70, mínimo 60, máximo 70. Y así el 80-100. ¿Ya? Punto de ablandamiento, que es uno de los ensayos más bonitos y que también tenemos que verlo hoy. Por ejemplo, el 40-50 mide el punto de ablandamiento de 52-58. El 60-70 es 48-54. A medida de que se va haciendo más blando el asfalto, el punto de ablandamiento también va bajando. Por eso que le decía, en una zona bien cálida, como, pongámosle Camiri, Villamonte, ustedes no pueden poner un 80-100. Miren, el punto de ablandamiento puede ser de 45. Si el punto de ablandamiento es casi el mismo que la temperatura máxima que se pueda registrar, entonces ese asfalto va a tender a ser ya como un chicle. Entonces no podría yo usar un 80-100 en una zona tan caliente. Trataría de usar un 40-50. Si es que no diera con un 40-50, o sea, cumple con esto, pero en el Marshall no me da, o sea, me da una carga muy baja, ya entonces yo tengo que optar y cambiar por un asfalto modificado, ¿ya?
El índice de penetración, que es un ensayo que depende mucho de los valores de punto de ablandamiento y penetración. Ya, con esos valores se aplica una fórmula y se determina el índice de penetración. Es más que todo teórico, no es un ensayo práctico. La viscosidad absoluta, que sería, y la viscosidad cinemática, bueno, la cinemática no se realiza en estos equipos, la absoluta sí, pero no se realiza en estos ensayos, en estos asfaltos, la cinemática. Les dije que se clasifican por viscosidad los asfaltos diluidos y los asfaltos emulsionados. Pero se puede también hacer el ensayo de viscosidad absoluta o la viscosidad Cyborg Food, que ese equipo hay en el laboratorio. Tenemos los dos, el cinemático y el Cyborg Food. Y aquí están los valores máximos y mínimos para estos asfaltos en ese ensayo de viscosidad absoluta o viscosidad Cyborg Food. El ensayo de ductividad, que es de estiramiento, ¿ya? Que tiene que cumplir con un valor mínimo. Si se fijan, no existe valor máximo, pero el valor mínimo, por ejemplo, con 40-50 será 80, para un 60-70 será 100, y para los otros asfaltos va a seguir siendo 100. ¿Ya? El porcentaje de subida tricloetileno, no lo hacemos. Uno, porque es peligroso. ¿Ya? El tricloetileno es una sustancia que sí o sí hay que manipularlo con equipo de protección, un barbijo común, ¿no? Igual les va a entrar el dolor y los va a desmayar, así que son con máscara de gas, ¿no? El ensayo de contenido de agua que no se realiza. El punto de inflamación mediante la copa abierta de Clearance es importante. Este nos determina a qué temperatura ya es peligroso manipular el cemento asfáltico. Ya ustedes, si con prender una chispa, pasando esa temperatura, ya pueden quemar todo lo que es el asfalto. Y como hablamos de cantidades grandes, ya se trabaja para pavimentación, entonces hay que controlar la temperatura máxima en la cual vamos a calentar. Bien, ahora vamos con el ensayo que nos toca hoy. El ensayo de penetración del cemento asfáltico, la norma que rige el ensayo es la norma ASTRO T49. Si bien con este nosotros podemos determinar la dureza o la consistencia del asfalto, ya les dije que no es la única manera de caracterizar los asfaltos, pero es la que se utiliza o es el ensayo predominante para los asfaltos convencionales o los asfaltos normales, por así decirlo. El ensayo consiste en la penetración de una aguja normalizada de 100 gramos, la cual se introduce en un recipiente con cemento asfáltico a una temperatura de referencia de 25 grados centígrados por un tiempo de 5 segundos, midiéndose después de la penetración de la aguja en unidades de décimas de milímetro. El ensayo consiste en determinar la dureza o consistencia del cemento asfáltico, ¿ya? Y me dice que cuando no se menciona específicamente las condiciones, se entiende que las medidas de penetración serán a 25 grados, con una aguja de 50 gramos, y la carga durante 5 segundos. La carga total va a ser de 100 gramos, el equipo ya pesa 50 gramos. Se coloca una pesita de 50 gramos y eso hace que sean los 100 gramos. ¿Ya? Ahora, cuando, por ejemplo, me piden zonas cálidas, o sea, no refleja la realidad hacerlo con 25 grados centígrados, entonces hay otra variante, que sería a 60 grados centígrados. Esta vez la carga que se va a transmitir para el ensayo será de 200 gramos y se debe aplicar durante 60 segundos. ¿Ya? También hay en condición en frío, que es con 200 gramos durante 60 segundos a 5 grados centígrados. ¿Ya? Materiales, obviamente tenemos que trabajar con agua destilada, cemento asfáltico, un horno eléctrico con temperatura regulable, un aparato de baño María para mantener constante la temperatura del agua, cronómetro, el equipo de penetración que se conoce como penetrómetro, que cuenta con una plataforma, una aguja y un vástago deslizable. Un termómetro con capacidad de 200 grados centígrados, 3 taras metálicas o de aluminio, que son los recipientes donde nosotros vamos a introducir el cemento asfáltico para hacer la prueba. Recipiente de vidrio con soporte metálico, ya que es donde va a estar las taras con asfalto,
¿ya? Y esa agua en ese recipiente de vidrio estará a una temperatura de 25 grados. Guantes de cuero, pinzas de espátula, etc. El penetrómetro con el que tenemos en el laboratorio de ingeniería civil es este mismo, ¿ya? Este es el recipiente que les decía de vidrio. Aquí ustedes tienen que colocar agua destilada a 25 grados centígrados. Estas van a ser las cápsulas o taras que vamos a usar para el ensayo. Esta es la aguja de penetración. Aquí están sus dimensiones. Mide aproximadamente de 1 a 1.20 milímetros de diámetro, 50 milímetros de longitud. ¿Ya? Las dimensiones de la punta truncada, ¿ya? Y el grado de inclinación. El equipo de baño María, las cápsulas Otara, el recipiente de vidrio. Las condiciones generales, no se olviden, son 25 grados centígrados, 100 gramos de carga y 5 segundos la duración del ensayo. Otras condiciones de carga ya están establecidas para, por ejemplo, cuando se habla de zonas frías, se hace con 5 grados centígrados, 200 gramos de carga y 60 segundos. Si se hace en zonas cálidas con 60 grados, se va a hacer con 60 grados la prueba, 60 grados centígrados, 200 gramos de carga y se debe lecturar durante 60 segundos cuánto ha sido la penetración. Lo de las condiciones normales no se lo vaya a olvidar, es pregunta de examen para el laboratorio. Extracción y preparación de la muestra. Primero se calienta la muestra agitando para prevenir sobrecalentamientos locales hasta que esté lo suficientemente fluida para vaciar. Esto en el caso de que vayamos a calentar la muestra en una cocina, cocinilla, como quieran llamarlo. Si lo llevan a un horno, obviamente ustedes van a regular la temperatura y no van a presentar ese problema. Aparte que en el horno, por ejemplo, este punto dice, en ningún caso la temperatura debe elevarse más de 90 grados por encima del punto de ablandamiento esperado para dicho asfalto. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos aquí a la imagen del principio. Por ejemplo, yo estoy hablando de un 60-70, que es el asfalto que conseguimos para este semestre. Pongamos promedio, el punto de ablandamiento sería unos 50 grados. Si no debo calentarlo más de 90, entonces no debo pasarme de 140 grados centígrados la temperatura del calentamiento. ¿Ya? El que me manda aquí es el punto de ablandamiento. Si hablamos de un 80 a 100, podríamos hablar de unos 5 grados menos la temperatura de calentamiento para ese asfalto. Si hablamos de un 40 a 50, podría pasar los 140 grados. Pero primero debo tener o conocer cuál sería el punto de ablandamiento esperado para esa muestra. Si vamos a hablar de calentamiento en una pequeña cocina, no se debe evitar que sea mayor a 30 minutos, ¿ya? Porque si no ya va a empezar con el proceso de oxidación del cemento asfalto. Entonces, la ventaja en el laboratorio que tenemos de esa cocinilla es que si la llevábamos al horno la muestra, tendríamos que esperar unas 2 horas a que quede completamente fluida. En cambio, en la cocinilla, en 15-20 minutos, una pequeña muestra, más o menos, por así decirlo, grande, entonces ya llega a estar fluida. Pero hay que tener ese cuidado de evitar que se caliente por encima de 90 grados centígrados del punto de ablandamiento. Entonces hay que estar con un termómetro e ir midiendo la temperatura. ¿Ya? Se debe vertir la muestra en una cápsula a una profundidad tal que cuando se enfríe a la temperatura del ensayo, la profundidad de la muestra sea 10 milímetros mayor que la profundidad a la cual se espera que la aguja penetre. Si nosotros esperamos una penetración entre 80 a 100, por ejemplo, entonces 100 será la penetración máxima esperada, entonces eso estamos hablando de 10 milímetros. Si tenemos que colocar 10 milímetros por demás de esos 10 milímetros, entonces estaríamos hablando de vaciar una altura de 2 centímetros dentro de la cápsula, como mínimo. Una vez que el asfalto se encuentra en un recipiente, se tiene que tapar para protegerlo del polvo y dejar enfriar a una temperatura entre 15 a 30 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. O la temperatura ambiente que nos encontremos en el laboratorio. Por lo general, los laboratorios de asfalto no siempre se manejan con aire acondicionado, entonces se puede regular esa temperatura de 15 a 30 grados.
Punto 4, luego se coloca el recipiente de baño María de 25 grados centígrados y se lo deja reposar durante 40 a 60 minutos si hablamos de cápsulas pequeñas, y entre 1 hora a 1 hora y media si hablamos de cápsulas grandes. O sea que hemos vaciado el cemento asfáltico, hemos esperado 15 a 30 minutos, 30 minutos en una temperatura ambiente entre 15 a 30 grados, la llevamos a un baño María y la dejamos reposar entre 40 a 60 minutos si hablamos de las cápsulas pequeñas, que son para asfalto de penetración 40, 50, hasta 100, 120. Si hablamos de penetraciones mayores, entonces vamos a usar una cápsula más grande. Y en eso ya tendríamos que esperar entre 1 hora a 1 hora y media para que fríe. Procedimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno se olvida la muestra en la cocina o en el horno? En el horno no pasaría nada, porque ustedes la tienen en el horno a 140 grados y los laboratorios siempre se apaga el horno a las 6 de la tarde, no se lo puede dejar ahí la muestra. Imagínense, se van ustedes a dormir y se puede incendiar todo. Por precaución siempre se apaga. En el horno no hay problema. Ahora en la cocinilla sería difícil que usted se olvide, ¿ya? Porque usted tiene que estar removiendo constantemente para lo que dice ese punto, prevenir sobrecalentamiento local. O sea, que no solo se concentre el calor en un solo lado o en la parte de abajo y en la parte de arriba no tanto. Se tiene que estar constantemente revolviendo. Y además, como el calentamiento en una cocinilla no excede los 20, 30 minutos, entonces no hay cómo se lo olvide. En el horno puede ser que lo dejen más tiempo, pero como le digo, en el horno sí o sí una muestra pequeña para que se caliente de manera uniforme, por lo menos va a esperar unas 2 horas adentro. ¿Qué pasa? Cuando usted la hace en cocinilla, va a ir aumentándose la temperatura interna del asfalto. Por eso es que dice que no debe exceder los 30 minutos. Entonces, cuando usted ya vea que, por ejemplo, ya ha llegado a los 150 grados, ya está muy fluido, entonces ya puede parar o dejar de calentar, ¿ya? Si usted lo tuviera calentando mucho más tiempo, entonces va a ir subiéndose la temperatura del asfalto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado igual al momento de manipular, porque imagínese un descuido de que tumbe ese asfalto sobre alguien o sobre su persona a 150 grados es bastante caliente. Todo esto lo vamos a ver en la clase del próximo viernes con el primer grupo y del otro el viernes 29 y el viernes 5 con el siguiente grupo. Vamos a hacer los 4 ensayos. Y para que vayan viendo algo, se las voy a pasar las diapositivas para que vayan leyendo, vayan viviendo en qué consiste el laboratorio. Lo malo de estos ensayos que en internet casi no hay. En YouTube son pocos los videos y son de baja calidad. Son videos antiguos, ¿no? Entonces cuesta pillar algo para poder mostrar cómo se realiza el procedimiento. Bien. ¿Qué se hace? Una vez que hemos esperado que enfríe en el baño María, entonces nosotros sacamos la cápsula o recipiente del baño María y la colocamos dentro del vaso, el recipiente de vidrio. Un vaso de precipitado también puede funcionar, que debe contener agua a 25 grados centígrados. Entonces, ambos recipientes los colocamos sobre la plataforma del penetrómetro, posicionamos la aguja descendiendo lentamente hasta que haga contacto con la superficie de la muestra, ¿ya? Y luego dejamos caer la aguja durante 5 segundos. Se debe registrar dicha penetración expresada en décimas de milímetro y por cada cápsula se deben realizar 3 penetraciones como mínimo, con separaciones de 1 centímetro o 10 milímetros entre el borde del recipiente y el punto que estamos analizando, y con separación de 10 milímetros, 1 centímetro entre los puntos también. Ya tiene que haber esa separación. Y obviamente el tiempo mínimo para hacer de penetración a penetración, la espera, va a ser 60 segundos. Se tarda más porque hay que sacar la aguja y limpiarla, no es que contamos con varias agujas. Ese punto se puede sí o sí obligatoriamente cumplir, entonces no hay ningún problema con eso.
Mínimo se realizan 3 penetraciones por cápsula y como preparamos 3 cápsulas, entonces estaríamos hablando de 9 penetraciones. Ya con eso nosotros hacemos un promedio y determinamos cuánto es la penetración del cemento asfáltico. Ahí vemos la preparación, las 3 cápsulas, ¿ya? Si se fijan, estas son las cápsulas pequeñas. Esto dejamos que enfríe durante 15 minutos, perdón, 30 minutos a 15 a 30 grados centígrados o la temperatura ambiente en la que nos encontremos. Luego lo llevamos al baño de agua María a 25 grados centígrados. Como estas son las cápsulas chicas, entonces que estén ahí entre 40 a 60 minutos. Luego preparamos este vaso de precipitado o este recipiente de vidrio con agua a 25 grados centígrados y lo llevamos al equipo de penetración. Aquí está haciendo contacto directamente ya la aguja sobre la muestra del cemento asfáltico. Después de eso, por ejemplo, este es un equipo, si bien la lectura es automática, ¿ya? El procedimiento de hacer el ensayo es manual. Ustedes tienen que tener un cronómetro, apretan este botón, se suelta el vástago, pasan los 5 segundos, entonces dejan de apretar el botón, ¿ya? Y con esta regla descienden hasta donde está esta marca del vástago, y aquí les va a aparecer directamente cuánto ha sido la penetración. El equipo que hay en el laboratorio es un poco más moderno, les mostré. Entonces, aquí directamente me dice cuánto ha sido la penetración. Ya no tengo que estar, tampoco tengo que estar contando los 5 segundos. Le doy iniciar y automáticamente se apaga los 5 segundos. ¿Ya? Y aquí me muestra cuánto ha sido la penetración. En este caso, aquí yo tengo que controlarme los 5 segundos y puede que ocurra siempre un ligero error de lectura. Entonces no es muy recomendable utilizar este equipo. ¿Alguien quería decir algo? Y aquí tenemos los resultados. Si se fijan, esto sería un asfalto 60-70. Tenemos las 3 pruebas o las 3 penetraciones para cada recipiente, para cada muestra. Se hace un promedio y eso se informa con el valor de penetración de esa asfalto. Está dentro del margen. Si debería ser 60, si el asfalto es 60-70, entonces 63 me indica que está dentro. Method of determination of penetration value of bitumen as per IS 1203. To examine the consistency of a sample of bitumen by determining the distance in tenths of a millimeter that a standard needle vertically penetrates in the bitumen specimen under known conditions of loading, that is 100 grams, time, that is 5 seconds, and temperature, that is 25 degrees Celsius. Penetrometer. This apparatus consists of a penetration needle with plunger and weight assembly which is attached to a calibrated dial. In standard penetrometer, on releasing the penetration needle by pressing the knob for 5 seconds, it penetrates into the bitumen specimen without appreciable friction, and it gives penetration value in units of 1/10 of a mm. In automatic penetrometer, on release through the timer for 5 seconds, the penetration needle penetrates into the bitumen specimen without appreciable friction, and it gives penetration value in units of 1/10 of a mm. Needle. It is straight, Ya indicar las polished. líneas. Ya vieron cómo sería el procedimiento del ensayo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Bien. Entonces, como les dije, ya van a poder ir al laboratorio a partir de la próxima semana, los 15 que se anotaron para la clase del día 29. Entonces ahí vamos a ver el ensayo 1, que es peso específico, el ensayo de penetración. Vamos a ver también el ensayo de punto de ablandamiento, ¿ya? Que es este. Se las voy a pasar las diapositivas para que lo vayan leyendo. Y el ensayo de punto de inflamación. Esos 4 laboratorios vamos a ver el día viernes con el grupo del 29. Con el grupo del 5 de noviembre vamos a ver otra vez lo mismo. Los 4 laboratorios: penetración, peso específico, punto de ablandamiento y punto de inflamación. Entonces la clase va a ser de 8 a 12 esos días. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Aparte del equipo de protección, un cuaderno y la estuchera, ¿qué más se debe llevar al laboratorio? El Carnet de barbijo. vacunación. Carnet de vacunación. No me han dicho nada del carnet, pero no creo que sean tan locos para no haberse vacunado ya a esta altura de la pandemia. ¿Hay alguno de eso? Ah, ahí Todos todavía jugando, uno. ¿ah? Algunos que no le tienen miedo a la muerte están por ahí. Así que yo ya, entonces vamos a hacer Si algo. usted pida personalmente el carnet de vacunación Sí, para la vamos a vacuna de hacer COVID. eso. Porque Después se enferman y son capaces de ir a la no, dirección de carrera, ¿Verdad? O capaz de todo tosiendo, todo agripado, ¿no? el ¿verdad? ingeniero que era antes el encargado de asfalto falleció por COVID, así que no es chiste la enfermedad. Y era un tipo joven, no tenía ni 30 años. Así que ya, vamos a hacer ese control. Cuando venga tenga alguna vacuna. Ya. Auxi, disculpe, ¿sí o sí hay que llevar casco? Nunca se lleva casco al laboratorio, salvo que sea topografía. Ah, ya. Lo que es suelo, materiales, asfalto, no. Topografía sí llevan casco. Bueno, no le haya tampoco mucho sentido, pero es obligatorio en topografía. Ya. ¿Algo más que quieran comentar? O si la medición de lo que está viendo en el gráfico, de la penetración solamente lo puede hacer uno, ¿no? No creo que una sola persona, digamos, porque puede ser que otro vea otro valor y haya un... O se No hace así. directamente. Aquí me marca, digamos, el valor. O sea, esto estuvo en un nivel inicial. Por así decir, aquí se puede ver más claro, ¿no? Ven que bajó más. Pongamos que este es el nivel inicial. La aguja está aquí, yo le doy 0. Hay uno aquí para resetear, no me acuerdo qué botón es. Le doy 0. Aquí directamente marcaría 0. Ya. Yo aprieto esto durante 5 segundos y eso va a bajar. Pasan los 5 segundos, lo suelto. Entonces lo que hago es bajar esta regla y aquí me va a marcar cuánto exactamente fue la medición. ¿Ya? Entonces no puede haber un error con eso. Muy bien, muy bien. El error podría ser de que yo me pase el tiempo de apretar el botón. Eso es lo que generaría en este equipo que haya un pequeño error. Ya, pero en el laboratorio de ingeniería civil es un equipo totalmente automático, entonces no va a haber problemas con eso. Entonces en eso quedamos jóvenes. Lo que se anotaba en la lista de este viernes, lo espero este viernes. ¿Ya? Camisa azul y bote de seguridad. Obviamente. Barbijo igual. Una cosa, le voy a dar 2 puntos, no mucho. Bueno, ya, 2 puntos a quien me lleva una botella de gasolina de 2 litros. De Porque 10 tengo que yo le limpiar. llevo 10 si quiere. Pues le voy a dar 10, 20 puntos. Ya. Y si En todavía le gasolina. llegamos, y si todavía ¿Gasolina le azul llegamos, fue? No creo que todos tengan esa disponibilidad. Mejor para el ya. laboratorio porque va a tener con qué limpiar, digamos. Ya, yo de Montero me le voy a llevar un galón si quiere. Yo le llevo Porque Auxi. se usa diésel, creo, para el pavimento. No, para asfalto no. Para limpiar los equipos es con gasolina. Hay que refregar más con diésel. Se puede limpiar con diésel, pero hay que refregar más. Y hay equipos que no se puede refregar, por ejemplo, de penetración.
es carito si se rompe o si se raya ese equipito, así que no prefiero estar gastándome un sueldo de un grupo en fregar un equipo. Es delicado el tema de los instrumentos que son de vidrio que hay en el laboratorio de asfalto. Sí, por experiencia lo digo. Ah, está John ahí. ¿Cuánto te costó esa vez el de peso específico? ¿500? ¿Cuánto salía? 450 solo un frasquito nomás. Es caro el peso específico. Hoy lo vi y me dio miedo. Fui hoy al laboratorio y me dio miedo tocarlo de nuevo, pues. Sé que es caro. Así que hay que tener mucho cuidado con el manipuleo de eso. En ese equipo peor que peor todavía, ya que tiene que entrar cemento asfáltico dentro del frasco y para limpiarlo es un drama. Es complicado, entonces hay que tener bastante cuidado al momento de trabajar. Ya como por ejemplo el aquí no es tanto, hay que calentarlo, se bota el asfalto, después que se hace el ensayo obviamente, lo calienta de nuevo, lo bota en el asfalto y luego con gasolina lo limpia. Pero el peso específico es delicadito manipularlo. Ya. Entonces, les voy a pasar, si pueden ver los videos, hay en YouTube, pero hay de baja calidad, digamos. O si no, los que hay de esta empresa así que les mostré, ay, pero está en inglés, si le entienden en inglés, bien, si no, cuesta pillar, casi no hay muchos videos en YouTube de asfalto. De todas formas, les voy a pasar los ensayos, un modelo de presentación así como en suelo, para que lo vayan leyendo y no lleguen perdidos el día que les toque el laboratorio ya. Para que ya hayan leído algo, cómo se hace o cómo es el procedimiento. Bueno, entonces no les voy a pasar datos ni nada porque eso lo vamos a obtener en la próxima clase. Y como ustedes me van a hacer una guía al final de semestre, entonces todavía no les voy a pasar ningún dato. Ya. Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo viernes con algunos, si no con otros el otro próximo viernes. Ya. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, sí. Luego sí.